Hola, no los había visto. Estaba estudiando por qué es que si metemos ciertos recipientes al horno de microondas, estos se pueden romper. E incluso algunos dicen que te dan cáncer. Yo soy Estefan Mario López, estudiante de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y estudiante asociado al Instituto de Física de la UNAM. Vamos a ver por qué pasa esto en algunos materiales dentro del horno de microondas cuando se calienta. Llamamos materia a todo cuerpo físico que somos capaces de observar, estudiar y utilizar. ¿De qué se constituye? Se pensó desde la Grecia antigua en átomos, unidades indivisibles de esta. Posteriormente, con experimentos, se pudo comprobar la existencia de los átomos. Así podríamos ya diseñar y teorizar el comportamiento de los átomos dentro de la materia, y de la materia podemos teorizar y estudiar el comportamiento de los materiales. La idea de que cada objeto o materia estaba constituida por partículas indivisibles de la materia fue planteada primera vez por Leucipo. Sin embargo, fue su discípulo Demócrito quien le dio nombre, átomos. Aristóteles rechazó la idea. Así, por más de 2300 años, la especulación de que existían o no dichas partículas estaba en el aire. Fue hasta 1808 que Dalton volvió a plantear la idea de que existían los átomos debido a que debía seguirse las leyes ponderables de la química, las cuales nos dicen que debe haber una proporción de cada materia para combinarse y así formar otros compuestos. No fue hasta Thomson que en sus experimentos de rayos catódicos pudieron comprobar la existencia de una parte de los átomos, los electrones. A principios del siglo XX, el mundo experimentó muchas revoluciones, no solo políticas, también de pensamiento y de ciencia. Con el avance tecnológico y la experimentación, fue que grandes personajes como Rutherford y Bohr ayudaran a entender el átomo. Rutherford aportó la idea del núcleo y Bohr la disposición de los electrones. Pero todo esto solo con el átomo del hidrógeno. Sin embargo, al mismo tiempo, Louis de Broglie lanzó la hipótesis de la dualidad onda-partícula. Y en 1925, Pauli nos dio la idea de la antisimetría. Con todo esto, fue Erwin Schrödinger quien aprovechó y fue capaz de explicar la configuración del átomo no solo para el hidrógeno, sino de los demás, dando fuerza así a la mecánica cuántica. Ya no solo como una idea fugaz de Planck, sino como una ciencia que nos ayuda a entender la materia. Gracias a la mecánica cuántica y teoría de campos cuánticos, podríamos modelar la forma de los orbitales electrónicos de los átomos, según su energía mínima de cada uno. El equipo de Tokita nos esboza a base de cálculos la forma de los átomos, recordando que es su última capa de densidad electrónica, es decir, su capa de valencia. Pero para nuestro caso de estudio pensaremos en los átomos como esferas rígidas, tal cual se están viendo en el microscopio de la Universidad de Nottingham. No solo vemos los átomos de renio, sino también el enlace atómico entre ellos. Ya conocemos a los átomos, pero no solo existen, dependiendo de con qué otros elementos se enlazan y del ambiente en el que están, presentarán una fase, es decir, forma. Las que conocemos son gas, líquido y sólido. En condiciones ambientales, la misma presión mantendrá unidos a los átomos o moléculas y la temperatura también contribuirá al comportamiento de estos. Enfoquémonos en los sólidos, pues son de nuestro interés. No solo están ahí, como un mar de átomos, más tienen ordenamiento. En nuestro ambiente, los sólidos pueden tener arreglo uniforme, de largo alcance, conocidos también como cristales. Todos los átomos, excepto el mercurio, presentan cristales. Algunos cerámicos y minerales presentan cristales también, en forma de monocristal. Hay otros materiales que no presentan un arreglo a lo largo del material. A estos los conocemos como materiales amorfos, también de corto alcance. ¿Por qué de corto alcance? Pues el alcance solo llega hasta donde termina la molécula. Más allá no hay arreglo. Los materiales amorfos generalmente son vidrios u cerámicos
a los cuales no se les dio tiempo de que se ordenaran sus átomos en el momento de su fabricación. También en los amorfos se encuentran los plásticos, o los polímeros también conocidos. Sin embargo, los átomos y moléculas no están estáticos, pues estamos dentro del ambiente, donde hay presión y temperatura. Pensemos en los enlaces como resortes, y que los átomos o moléculas se mueven debido a que la presión los contrae, y cuando aumentamos la temperatura, estos ganan energía y empiezan a expandirse, por lo que se comportan como esferas unidas a resortes oscilando, resultando en la vibración. Ahora, cuando la radiación electromagnética, o sea, hace luz o radiación del microondas incide sobre los átomos o moléculas, esta radiación cede energía a cada esfera, es teniendo el mismo resultado que elevar la temperatura. También por eso es que se calientan los objetos cuando usamos el microondas, pues hacemos vibrar las moléculas. Ya se había hablado de la fase. Recordemos que la fase es la porción homogénea del sistema que se encuentra físicamente homogéneo. Vemos también que cambia si nos movemos a diferentes presiones y temperaturas. Si uno desea el cambio de fase, no le importa la estructura del objeto, pues al cambiar de fase hay cambio de volumen, de propiedades, incluso de cómo se estudia en su física. Pero si queremos conservar el material en su estructura inicial, mejor no cambiemos de fase. Antes de ir con nuestro experimento, debemos abordar un último tema, el choque térmico. El choque térmico se debe a que cuando calentamos un material, este sufre un estrés térmico. Como hemos dicho antes, al aumentar la temperatura hacemos que los átomos vibren aún más. Esta vibración hace que cambie de longitud o volumen nuestro material, incidiendo así o incitando más bien a un cambio de fase. Esto ocurre, recordemos que hay materiales cristalinos y amorfos, y recordemos que la mayoría de los materiales cristalinos son los metales. Y recordando a los metales, sabemos que estos son maleables, no por el arreglo cristalino, sino por los defectos de los arreglos cristalinos. En los amorfos, a pesar de que también tienen defectos, pero al no contar con la estructura o el largo alcance en el arreglo atómico, tienden a ser frágiles. Y aunque los cerámicos tienen puntos de fusión muy altos, es decir, que su cambio de fase se da a temperaturas muy altas, los que son vidrios son más frágiles y tienen puntos de fusión más bajos. Sin embargo, en el choque térmico, lo que vamos a observar es que el gradiente, es decir, qué tanto fue el cambio de temperatura, va a promover la dilatación, y como algunos materiales, como lo son los vidrios, no son elásticos, van a quebrar, mientras que los metales, como son elásticos, solo se deformarán. Ya sabiendo todo esto, es hora de experimentar. Utilizaré un soplete para simular el calentamiento en microondas y utilizaré diferentes materiales que podríamos meter dentro de un microondas como recipiente. Este experimento es mejor no hacerlo en casa, a menos de que se tengan todas las precauciones y medidas de seguridad. Comenzamos. Empezamos con un vidrio. ¿Qué es lo que pasa cuando se calienta? Se rompe. En este experimento hacemos un gradiente muy grande de temperatura, es decir, que incrementamos de manera muy rápida el material, a tal grado que no lleguemos al punto de fusión y se fracture debido al estrés térmico, ya que no es elástico, es frágil. Ahora, ¿qué pasa con el plástico? Podemos ver que es fácil que cambie de forma, de volumen, es decir, se llega al cambio de fase, por lo que
no hay fractura, sino más bien se funden, por lo que si se ocupan como recipiente pueden contaminar la comida. Ahora calentamos una arcilla procesada, conocida como barro de superficie. Vemos que este material puede resistir las altas temperaturas, no se funde, y también observamos que no hay estrés térmico que produzca fractura. Esto se debe a que la temperatura ayuda a reorganizar los granos o cristales dentro del material, pero lo que sí puede ocurrir es que se pierda la capacidad de aislar el calor. Ahora calentamos un metal. Los metales son famosos de ser maleables, por lo que nunca veremos una fractura por choque térmico, a menos que se someta a muy altas temperaturas y luego se temple. Posteriormente, esta es otra arcilla tratada. Podemos observar que esta vez sí llegamos a la fractura por choque térmico. Sin embargo, al seguir calentando, ya no se experimentó otra fractura de choque térmico. Esto debido a que la temperatura elevada ayudó a liberar las tensiones dentro de los átomos o moléculas. Y hasta aquí nuestro experimento. Muy bien, ya vimos que ciertos materiales no podemos meter al horno de microondas, pues el gradiente de temperatura es muy alto. Por ejemplo, los plásticos, que algunos se funden y contaminan el alimento. Hay ciertos plásticos certificados para el calentamiento dentro de microondas. Otros materiales que no podemos meter son los semejantes a los vidrios. Estos se rompen pues el gradiente de temperatura hace que se estire, pero al no ser maleables se rompen. Los metales tampoco podemos meterlos, a pesar de que se expanden y no se rompen, pero son buenos conductores de calor y electricidad, además de que reflejan casi todas las ondas de la luz electromagnética. Los metales, a pesar de que no se rompen al calentarlos, no los podemos meter, pues reflejan todas las ondas de microondas y en vez de dañar al material metálico, dañan el microondas. Los que podemos meter sin preocuparnos son los cerámicos, como las tazas o los platos de cerámica, pues estos resisten estos gradientes de altas temperaturas. Afortunadamente no llega un gradiente extremo para fundirlos o quebrarlos. Muchas gracias por su atención. No te quedes con las dudas. Envíame correo electrónico para poder resolverlas.